¿Cómo están, abogados? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Vamos a esperar unos minutos en lo que se integran el resto de sus compañeros. Y si por favor pueden ir proyectando las diapositivas de la clase con la que nos quedamos pendiente, por favor. Ahí está bien. ¿Quién continúa con la exposición de la clase, muchachos? El equipo 6, profe. Muy bien. ¿Los integrantes del equipo 6 ya están presentes? ¿O alguien del equipo 6 ya está presente? Sí. Sí. Si quiere ya me la voy a compartir. Arriba. Ok, estábamos ahí con Jimena. ¿Qué punto en especial fue en el que nos quedamos la clase de ayer, Jimena? Nos quedamos en el punto, creo que 5.9, apenas íbamos a empezar. Estábamos viendo ahí lo que era el libre albedrío. Uno de los puntos de la clase fue ese, ¿no? Que es el libre albedrío, la autodeterminación o la forma suficiente o la capacidad que tenemos nosotros de poder determinar ciertas acciones, lo que es bueno, lo que es malo, y por ende, también sabemos que de todo acto que nosotros realicemos, hay una consecuencia lógica en sentido contrario y opuesta, que puede ser una consecuencia, en este caso, pues, las obligaciones, ¿no? Que nadie las queremos, pero pues son indispensables, ¿ok? Bueno, muy bien. Adelante cuando estén listos. Sí. Bueno, ya habíamos comentado este tema de la fundamentación. Empezamos diciendo que era la definición, la normativa internacional. Y ahora voy a exponer el problema de los fundamentos de los derechos humanos, que prácticamente, pues, el problema dentro de la filosofía para fundamentar los derechos humanos, pues no es una cuestión baladí, estéril o superflua, o sea, que no sea algo superficial, sino que tiene una íntima relación con sus procesos de garantía, protección e interpretación de los mismos. Asimismo, el problema del concepto y fundamento de estos mismos adquiere vital importancia, sobre todo lo que concierne a la interpretación jurídica, pues los derechos humanos se convierten en un criterio hermenéutico fundamental de todo razonamiento judicial, es decir, los derechos humanos son el pilar básico a través del cual debe ser interpretado todo el ordenamiento jurídico. Y asimismo, pues toda interpretación jurídica básica tiene que atender a los derechos fundamentales, pues estos son el fundamento legítimo de toda la legislación y lo que más es importante es que de todo el Estado democrático social de derecho. Y es por eso que pues este fundamento toma especial relevancia en su proceso de positivación legislativa y en su interpretación y aplicación judicial. Después continuamos con la fundamentación filosófica de los derechos humanos, que ya aquí adentrándonos un poco más en cuanto a la filosofía, pues básicamente esta nos dice que buscar los fundamentos filosóficos a los derechos humanos es la misma hambre filosófica que nos mueve a buscarlos para otras cosas, que como sabemos que pues básicamente se trata la filosofía, de adentrarnos un poco más a cada uno de los temas.
Y es decir, pues nuestra inclinación a cuestionar e inferir la razón suficiente de los seres, y en este caso de los derechos humanos y las leyes que admitimos. A lo que múltiples autores que nos dicen que no hay que buscar fundamentos filosóficos a los derechos humanos porque no hay tales fundamentos, como se ve en el espíritu del tiempo, que nos ha mostrado que nada puede fundamentar en los apoyos que buscaron afanosamente los filósofos modernos como Descartes, Leibniz, Locke, entre otros autores. Pero pues lo que nos proponen es aceptar los derechos humanos porque sí o darles una aceptación débil, condicionada en sus resultados pragmáticos. Después continuamos con los posibles fundamentos para los derechos humanos, que pues una solución básicamente que nos dan es que quienes han dado la tarea de ofrecer tal fundamento a esos derechos han oscilado entre el positivismo y el naturalismo, proponiendo varias posibilidades intermedias diferentes, pero se ha visto en definitiva que se reducen algunas de estas posturas. Primeramente, voy a exponerlo un poquito más amplio en las siguientes diapositivas, pero en resumen o en pocas palabras, el positivismo consiste en fundamentar esos derechos en la sola positivación de los mismos. Esto es, en el acto normativo que lo hace formar del corpus jurídico de un Estado, y así tendrán una coercitiva que los haga ser cumplidos y respetados. En cambio, el naturalismo pues sostiene que la fundamentación de sus derechos está más allá de su positivación, en algo previo a ella, y se pone a la naturaleza humana. Continuando con el tema 5.10, que en este voy a hablar sobre el naturalismo y el positivismo frente al problema de los derechos humanos. Primeramente me gustaría exponer el tema del naturalismo, que este se basa en la naturaleza humana, dando la impresión que los derechos humanos no son derechos, pues solo es derecho lo que es creado de manera positiva y normativa. En concreto, tales derechos naturales no son como los derechos positivos, que tienen una instancia coercitiva que los haga cumplir. A lo que esos derechos naturales solo tienen como instancia que los haga valer una coerción moral, la buena conciencia y, en definitiva, la buena voluntad de los seres humanos. La naturaleza humana, pues básicamente está centrada en la racionalidad, que debe contener cientos materiales o axiólogos para dar impulso hacia la vida, hacia la integridad personal, hacia la educación y hacia el cultivo del espíritu o cultura, dando un contenido más explícito y aceptable a lo que se ve como naturaleza del hombre, teniendo que ser una razón ética animada por el deseo del bien común, del bien no solo individual, sino de los demás. De otra manera, no se podrán garantizar los derechos humanos. Por otro lado, el naturalismo, al basarse en la naturaleza humana y determinar las necesidades y aspiraciones del hombre, puede englobar como un sistema cerrado a los seres humanos y declarar no hombres a los que se plieguen a esa definición, por no caber en ella o no aceptarla, por lo que se puede solucionar al condicionar de que la noción del hombre no se le exige que acepta todo, sin límites. Justamente son los límites los que constituyen esta definición. Después, por último, de mi parte, tenemos el positivismo, que pues este se considera por su planteamiento que es sencillo y firme. Su principal fundamento es que no hay derecho humano hasta que sean puestos como derechos fundamentales en la Constitución de un país. Y si se iban descubriendo nuevos derechos humanos, bastaría con que fueran incorporándose a la legislación. Sin embargo, como vimos el problema del positivismo, también el naturalismo, el positivismo también tiene un, un peligro, que pues nos dice que es que en manos de positivador y puede estar en servicio de un individuo o grupo, y si viene otro positivador podrá positivar leyes injustas y podrá depositivar esos derechos sin que encontremos algún recurso que oponerle, ni siquiera de tipo moral que se dirija a la conciencia como es de la filosofía. Por lo que Bobbio nos dice que reconoce que el dispositivismo tiene la falla de dejarnos inermes frente al que la cancela o dispositiva los derechos humanos. Por eso se tiene uno impulsado a ensayar y pulsar las otras alternativas. Ejemplo de ello
algo que marcó indiscutiblemente al ser humano a mitad del siglo pasado. Un suceso bélico del cual marcó la historia de las guerras incluso, un acto del cual también sentó las bases del antisemitismo, en el cual aplica aquí este principio de lo que nos acaba de explicar Jimena precisamente. Las leyes de Nuremberg, que son las leyes alemanas de raza y pureza, con las cuales la sociedad alemana justificaba el hecho de que el gobierno alemán tuviese que realizar las acciones que emprendió en su momento, de matar a más de 6 millones de judíos, pues estaban justificadas. Y el problema y el conflicto que pudiera existir aquí en la ley es que, aun cuando está en la ley, no todo lo que está en la ley, como les mencioné en su momento, quiere decir que sea algo bueno o correcto. Puede ser algo completamente atroz como el genocidio nazi, ¿sí? Pero está en la ley. Es legal, lo está legalizando, ¿sí? La conciencia, la colectividad del hombre, pues bueno, gracias a Dios tenemos la capacidad de discernir, de poder diferenciar el libre albedrío, vaya pues, de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. A lo que me lleva al siguiente punto. En su momento, al principio de lo que fue mi clase introductoria de la materia de filosofía, les hice mención de la cuestión, del cuestionamiento filosófico que hay en la novela de Hamlet de Shakespeare, ¿no? Esta novela shakespeariana en la cual dice su famosa frase, ¿no? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades. Morir, dormir, nada más. Y si durmiendo terminan las angustias y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne, y empieza ahí, si ustedes leen ese discurso, bueno, es un discurso filosófico, pero si leen ustedes a Hamlet, esto que les acabo de leer, por ejemplo, este extracto, es un pensamiento y es una estructura filosófica que pone a toda la maquinaria, todos los conceptos del justnaturalismo, del positivismo y del derecho humano, de los derechos humanos que tenemos como persona. La persona se considera como persona a partir de qué momento, muchachos. Porque a partir de ese momento se supone que somos objeto de la protección de la justicia, del derecho. Entonces, pregunta, ¿a partir de qué momento somos considerados una persona? Establece que desde que nacemos, pero ha habido mucho debate al respecto de que si es desde la concepción. ¿Cómo? Acuérdese que no debe decir me parece, que su respuesta siempre es afirmativa Sí. a la duda, Delfina. Sí, desde que nacemos, pero se ha hecho mucho debate porque muchos doctrinarios han estudiado como el aspecto biológico y dicen que desde la concepción, como quien dice, pues en el útero de la madre, se puede decir que ya se concibe como persona. Ok. A ver, entre los hombres que han estado callados últimamente, ayer hubo nula participación de los hombres. Vamos a ver. Carranza. Carrancán, como el ministro de la Corte. ¿Está por aquí presente o no? Sí, que aquí estoy. Ok. Lick, ¿a partir de qué momento nosotros somos considerados como personas? Delfina dice que desde el útero del vientre femenino, desde que nacemos, o ¿usted qué opina? ¿De que nacemos? Desde el nacimiento, ok, Sí. muy bien. Jesús Gerardo.
Jesús Gerardo, Sí, dígame. ¿a partir de qué momento somos considerados como una persona? También digo desde que nacemos. Desde el nacimiento. Si somos considerados como personas a partir del nacimiento, entonces, ¿por qué penalizar el aborto como un delito de homicidio? Porque se está privando de la vida a un ser. Bueno, en realidad se sostiene que se considera como persona o como vida desde la concepción, que es cuando el óvulo ya está fecundado, que Entonces, comienza el embarazo. desde el momento del cuchiplancheo, para que me entiendan, ¿sí? Desde el momento en que el óvulo femenino ha sido fecundado, sí, fecundado, ese objeto, ese ente que no ha sido desarrollado, que es concebido pero no nacido, ya es objeto de protección por parte de la ley. Al menos jurídicamente, existe el debate a partir de qué semana o mes de gestación. Médicamente, a partir del tercer mes, me parece, por ahí no recuerdo exactamente el tiempo, en el que ya el feto, el producto, pues se ha desarrollado en el vientre materno, ¿no? Y con ello ya se empieza a crear vida, dicen los doctores, los médicos, ¿no? Ya en el ámbito jurídico, pues desde el momento de la concepción ha sido concebido, pero no nacido. El hecho de que se despenalice el aborto va en contra precisamente del iusnaturalismo, de este derecho humano a la vida. Si, bueno, no quiero que se escuche grosero, ni tampoco vulgar, ni mucho menos ofender a las damas. Pero hoy en día dan condones como si fueran chocolates. ¿Por qué atentar contra la vida de una persona que, si bien nadie como yo y ustedes pedimos nacer, después la mujer, por diferentes circunstancias, porque no le respondió el novio, por situación económica, atentar contra la vida de un ser, de tu propio hijo? ¿Creen que es justo la despenalización? Bueno, es que también para usted que es justo, porque la palabra justicia se lleva a lo subjetivo. O sea, puede que para usted lo que es justo no sea lo mismo para otra persona. Parte de ello es que todavía no se tiene un concepto del todo claro en cuanto a este término. ¿A cuál término? ¿Al de la justicia? Sí. Ana, digo, hay muchas variantes, como lo ha podido ver, de que a lo largo de la historia, con muchas corrientes filosóficas, en las que se ha entrado en constante debate sobre lo que es justo y lo que no es. Y muchas veces se tiende por lo mismo a, pues, como a malinterpretar o confundir el término que si es justo, que si equidad, etcétera, que son bastante similares. Sí. Y de hecho, por ejemplo, uno de los libros que les recomendé leer, el de ¿Qué es la justicia? Kelsen, hasta Hans Kelsen nos deja, de todos modos, al fin de su libro, con la interrogante de ¿qué es la justicia? Si bien es cierto, la justicia puede ser darle a cada quien lo que le corresponde. Concepto, definición de la época del Imperio Romano, y que es válida, ¿no? Pero la medida de la proporción es lo que nos vuelve un poco injusto, ¿no? Porque para poder repartir o tener la medida, es ahí la cuestión, ¿no? Bueno, hablaba y hacía mención sobre la legalización o esta despenalización del aborto. Ya en muchos países latinoamericanos, en Europa, muchos países del globo ya han despenalizado el aborto como un delito. Si bien es cierto, se justifica cuando ha sido producto de una violación, ahí estoy completamente de acuerdo, pero a nadie le obligó a esa mujer a abrir las piernas
y no tener una relación sana o cuidadosa, no sé ligar las palabras por no querer tocar alguna cuerda sensible y que falte el respeto. Me parece que la penalización es algo justo. Quitarle la voz o la vida a un ser que no ha sido escuchado debe de ser castigado de igual forma. La noche de antier, por ejemplo, fue aprobado por el Congreso de la Unión la ley de amnistía. ¿Alguien de ustedes sabe a qué hace referencia esta ley de amnistía que fue promulgada? Bueno, ya fue aprobada, no ha sido todavía promulgada. ¿Alguien sabe a qué hizo referencia? Incluso se hicieron modificaciones importantes. Lo que ya ustedes estudiaron de la ley de amparo, deséchenlo porque ya a lo mejor no les va a servir para lo que resta del año. ¿Nadie sabe lo que es la ley de amnistía? ¿Sí, Paola? Y es mediante la cual se le puede conceder como el perdón, por así decirlo, a alguien que cometió un delito. Se le va a conmutar, se le va a perdonar, indultar la pena, la sentencia que esté purgando, si proporciona información que brinde a el esclarecimiento de ciertos hechos pasados. ¿Creen ustedes que si una persona, aun cuando es, por ejemplo, el autor intelectual o material de algún delito, y para arrestar a los cómplices, a lo mejor al autor intelectual, que es el que lo planeó, más no el que lo ejecutó, y con el brindar esa información ya es más que suficiente como para que la culpa le sea absuelta y se le dé la salida del penal donde esté purgando su condena? No, yo pienso que es bastante desproporcional, o sea, porque para eso existen como los beneficios que les dan, de que, ok, te reduzco tu condena si me das esta información, pero ya así como decirle, ya te absolvo de tus delitos, ya no eres, como que ya no vas a ser juzgado por ello y ya no vas a cumplir tu sentencia, yo creo que ya es muy desproporcional porque, pues al final de cuentas se les está olvidando, pues todos los actos que cometió con el solo decir, pues me va a hacer un favor, pues ya pues no importa que es delincuente, lo perdonamos. Como que sí, que a lo mejor no. El fin justifica, a final de cuentas, los medios, o el fin justifica los medios, perdón. ¿Se justificará con ello? No se justifica. Para el gobierno federal, tal parece que así es, porque con el hecho, por ejemplo, y el motor, el objeto principal de promover esta ley de amnistía es el esclarecimiento principalmente de los hechos del asesinato de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Sin embargo, algo que la oposición, los partidos de oposición notaron que no se incluyó en esta ley de amnistía, que aplicase solamente para los efectos de este caso en especial. Ahora, cualquier persona que esté purgando una condena y que proporcione información de algún hecho delictivo para el esclarecimiento de ese hecho delictivo, ya con eso, pues es suficiente para salir por la puerta principal del penal, ¿no? El objeto era precisamente ese, el esclarecimiento de los hechos de los estudiantes de Ayotzinapa, pero no se le puso o se especificó en la ley. De tal manera que la llave se la están dando a todos los criminales para que salgan por montones de los penales. Personas que, sí, bien es cierto, son culpables, son delincuentes, que cometieron actos atroces, algunos, otros no, pero todos son, a final de cuentas, un delito, los hechos que cometieron, pues van a salir prácticamente, pudiéramos decir que impunes. ¿Dónde queda entonces la justicia para las víctimas o para los familiares de las víctimas de esos hechos delictivos
de los que fueron objeto o que los torturó, maltrató, asesinó, descuartizó, privó de la vida, los desapareció, etcétera. Sin fin de hechos que se han cometido en nuestro país. Entonces el sistema judicial ha fracasado. Menciona aquí que, por ejemplo, el dispositivismo se considera por su planteamiento que es sencillo y firme. Su principal fundamento es que no hay derechos humanos hasta que sean puestos como derechos fundamentales en la Constitución. Pero ya están puestos en la Constitución. En el caso mexicano ya lo están. Ahora voy a crear una ley ad hoc para un fin electoral, pudiéramos decir, porque me parece que eso es, y se atenta en contra del sistema judicial, y con las reformas a la ley de amparo ni se diga. Vamos a quedar completamente a merced de los criminales. Los derechos humanos ya no existen, pudiéramos decir, o quedan solamente en el papel, más no en la práctica real, en la protección. Al Estado no le preocupa entonces tanto la seguridad de las personas. Ayer, precisamente en la noche, veía, ¿cómo se llama? Un reel en el que dice una persona: yo hago platillos todos los días y no soy chef. Pinto ciertos cuadros y no soy pintor. Pero por una vez en mi vida en la que accidentalmente atropellé y causé la muerte de una persona, ya soy considerado un criminal por un hecho, un asesino. Hago 300 platillos al día porque trabajo en un restaurante, no sé, y no soy chef. Hago cuadros, dibujos, pinturas y no soy pintor. Y por un solo hecho, en toda mi vida, ya se me considera como un delincuente. La desproporción enorme y la crítica también al sistema judicial queda de por medio. Ok, ¿qué más, muchachos? Bueno, sería todo por mi parte y le cedo la palabra a mi compañera Paola Alejandra, que va a exponer el tema 5.11. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar sobre los derechos humanos y su papel en el orden mundial. Primero, para comenzar, pues quise abordar el tema, o sea, desde lo más básico, que es el concepto de qué son los derechos humanos, que aunque lo llevamos viendo a lo largo de toda nuestra vida, pues creo que desde primaria nos lo vienen inculcando, es cierto que es bueno tenerlo como fresco en la cabeza. Entonces, tiene que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, y este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro de un orden jurídico nacional, ya es la Constitución, los tratados internacionales y leyes que también los contemplan. Y pues sabemos que este concepto se puede como que un poquito confundir con otros que son un tanto parecidos para la mayoría de las personas, entonces los quise plasmar aquí para poder diferenciarlos. Es derechos fundamentales, que estos están en la Constitución y están reconocidos por el Estado. Los derechos humanos también están reconocidos en el Estado, pero estos se encuentran más en los tratados internacionales y son inherentes a todos los seres humanos. Las garantías individuales vienen siendo las herramientas que salvaguardan los derechos fundamentales. Y bueno, características que tienen los derechos humanos es que son inherentes a todos los seres humanos, que no distinguen ni discriminan, que se interrelacionan, son interdependientes e indivisibles, universales y progresivos. Esto pues porque son literalmente, nos pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Y bueno, sus funciones son que son una condición necesaria de la legitimidad del régimen y de la decencia de su orden jurídico. Cuando operan correctamente, resultan suficientes para excluir la justificada intervención de otros pueblos mediante sanciones económicas o, en casos graves, la fuerza militar.
fijan un límite al pluralismo de los pueblos, que de hecho sobre este segundo punto, que la verdad a mí me impactó demasiado porque creo que es algo que hemos podido apreciar recientemente con todo el tema de México y Ecuador y ese tema de la intervención de la fuerza militar y la intervención de los países y demás, en donde pues realmente se vieron afectados, se vio afectada realmente la relación que manejaban estos dos países al intervenir con fuerza extrema e inapropiada en la embajada de México en dicho país. Entonces, pues digo, es importante como tenerlo en mente porque pues ahorita se ha visto recientemente vulnerado. ¿Le puede dar la siguiente, por favor? Y bueno, Pero, algunos de los... pregunta, ¿cuál fue el derecho humano que se vio vulnerado, violado? Y estando aquí principios de derecho internacional, de política, sobre todo de diplomacia, ¿qué derecho humano se ve involucrado aquí que es objeto de una violación? Pues digo, para empezar, ellos entraron, ¿Ellos quiénes? Los de Ecuador, entraron a la Embajada de México por la fuerza para apresar a un ex político que estaba había pedido asilo político en la Embajada de México. Entonces ahí se le vulneraron de que todos los derechos, principalmente a este ex político, en cuanto a libertad, en cuanto a dignidad humana, de la verdad son una lista interminable, y también pues vulneraron sus relaciones diplomáticas con México, porque para algo existen los tratados internacionales. Sí, bueno, en principio, como dice Paola, es correcto, se vulneraron los derechos humanos que tiene este político ecuatoriano, el del debido proceso, el de asistencia consular, bueno, aunque no es mexicano, pero se le está brindando la asistencia consular con el hecho de la figura del asilado o refugiado político y el hecho de la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas, en este caso la Embajada Mexicana, se considera como una extensión territorial ficticia, ¿sí? Este concepto del que surge precisamente a principios de los 1900, finales de 1800, y que incluso ni siquiera, pues en su momento, Hitler, si acaso, causó algún acto similar en una representación diplomática mexicana. No sé si sepan de la historia del ex embajador mexicano Gilberto del Bosque, considerado también como el Schindler mexicano. Este embajador mexicano, que se encontraba en Francia, otorgó decenas, miles de visas a tanto españoles refugiados como a judíos, y que en su momento, ya cuando la Gestapo ya no podía controlar la situación de los indultos hacia quienes se dirigían a puerto para salir de Europa por esta situación inminente de la Segunda Guerra Mundial, decidieron arrestar al embajador violentando precisamente la representación diplomática mexicana, y que con ello se da pie, pues obviamente, a la ruptura de las relaciones diplomáticas de México y Alemania en su momento, el hundimiento de los buques petroleros y demás, ¿no? Pero de ahí en adelante, y haciendo una recopilación de historia, nunca había habido o se había registrado un hecho similar. En el caso mexicano ese, en el caso de alguna otra representación diplomática, no que yo recuerde, no de momento, pero también es un principio no humano, porque no se le está violentando a una persona, pero sí es un derecho consagrado para los estados. Hay una serie de tratados internacionales, los acuerdos de Ginebra, precisamente, que establecen este derecho de la inviolabilidad. De hecho, por ejemplo, un representante diplomático de algún país que se encuentra de viaje, su equipaje no es objeto, ni siquiera la valija diplomática, no es objeto de revisión, ¿sí sabían?
Yo, por ejemplo, puedo ser embajador, diplomático, agregado, cultural, etcétera, de alguna misión diplomática mexicana y puedo traer, por ejemplo, no sé, cocaína, mota, tachas, éxtasis, LSD, lo que gusten y manden. Y mi valija, por el simple hecho de ser una valija diplomática, no es revisada. Pudiera traer yo ahí una bomba atómica y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Bueno, ok, muy bien. Adelante, Paula. Bueno, siguiente, por favor. En cuanto a las obligaciones de los gobiernos al respecto de los derechos humanos, está el tomar medidas en determinadas situaciones. A la vez, también está el abstenerse de actuar en determinada forma para así promover, respetar, garantizar y proteger. O sea, esas son las ideas que siempre tienen que tener los representantes de cada país al momento de tratar temas que involucren los derechos humanos, que siempre vayan de la mano con el promover, con el respetar, con el garantizar y con el proteger. ¿Puede dar la siguiente? Ahora, hay una polémica actual que es un debate asiático, bueno, se conoce así, u objeciones asiáticas, que esto apoya el individualismo por sobre la primacía de la comunidad. El riesgo de esto es la fragmentación de la sociedad y el autor más influyente es John Rawls, que es el que está ahí en la esquinita. Propone reducir la lista con el fin de dejar únicamente aquellos fundamentales. Y una razón por la que esta es considerada, pues, como tal, una polémica, es porque están bastante divididas pues, los razonamientos, el análisis de diferentes autores, y es que hay unos que, como John Rawls, apoya el individualismo porque cree que es mejor como que fijar los derechos como a la persona en lo particular y no verlo desde una perspectiva de sociedad. Hay otros que apoyan más el que se vea desde la perspectiva de sociedad, de un todo, porque si no, empieza a darles como que más poder a ciertas personas y menos a otras, y se empieza a ver como que un poquito más fragmentada la sociedad en cuanto a que a las personas que ya se encuentran vulnerables, pues las haces más vulnerables, porque hasta qué punto, o sea, se encuentra así como que el debate de hasta qué punto tú vales más que yo o porque tus derechos están por encima de los míos, y eso es algo que crea mucho esto del individualismo, y porque también el tema de los derechos fundamentales está bastante subjetivizado en cuanto a las diferentes naciones, porque hay unos países que tienen dentro de su constitución, contemplan ciertos derechos que consideran fundamentales que en otros países no los consideran como tal fundamentales. Entonces, esto ya es cuestión también como de cómo los tienen abordados en cada país, y por eso también es como que difícil aplicar esta ideología en tema general mundial. Y pues, le puedes dar la siguiente, por favor. Ahora, hay que recordar que no podemos obligar a los estados a adoptar las medidas que yo tengo, por ejemplo, dentro de mi legislatura. Si bien es cierto, la Constitución mexicana, el constituyente del 17, fue la primera constitución que, esa es una de las grandes aportaciones que hace el derecho mexicano a el derecho universal, que consagra en nuestra Constitución la primera parte de la Constitución como derechos fundamentales o estos derechos humanos que gozamos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Elementos indispensables que, por ejemplo, ni siquiera las constituciones o la legislación austriaca, española, la francesa, la italiana, la alemana, etcétera, en su momento lo tenían contemplado. México sale a la par con este avance constitucional en un proceso que aquí en México se estaba viviendo de un proceso revolucionario, el movimiento político, social, económico y cultural, que eso de la Revolución Mexicana, una revolución política, conllevó todas estas acciones, una revolución cultural, porque también fue el pensamiento, fueron pensadores, filósofos, ahí están los hermanos Magón, que con esto, el asesinato a los hermanos Flores Magón, se da el inicio de esta época del México del siglo pasado.
El México revolucionario nació, perdón, con la muerte de los hermanos Flores Magón. Pensadores, escritores, críticos del gobierno, y que estaban luchando precisamente por consagrar derechos que hoy en día tenemos. En su momento, cada país tendrá que evolucionar conforme la sociedad lo demande y tenerlo en sus propias legislaciones. Ese es un derecho de la inviolabilidad, incluso también del derecho a la no intervención, a esta tesis mexicana, la tesis latinoamericana de la no intervención, que puede hacer un Estado o ingerir en los asuntos de política interior en otro Estado, ¿no? Adelante, Paula. Y bueno, en cuanto a los fallos que cometen las instituciones sociales, están las violaciones directas, que viene siendo desde el lado del... O sea, ahí puse esa foto porque siento que es algo que hemos visto sobre todo recientemente aquí en México, que es la censura que pues viene como limitando la libertad de expresión de algunos de los periodistas, y esto se lleva a cabo no tanto desde el limitar lo que publican, sino por las muertes que hemos visto que se han visto como que cada vez más en aumento de periodistas y de personas que se dedican como al medio de las comunicaciones. Y también existen, otro de los fallos es que no evitan ni previenen violaciones, como hemos visto en otros países, inclusive aquí también en algunos estados de México ya se han visto fotografías de niños que básicamente en lugar deberían de estar en la escuela aprendiendo cosas básicas como leer y escribir, y en su defecto están aprendiendo cómo usar armas porque los medios en los que se están desenvolviendo los orillan a esto, y en México, y en México el gobierno no interviene, que es lo más lamentable. Entonces ahí están fallando las instituciones sociales y pues el Estado. Parte de esa política de abrazos y no balazos, ¿no? Tristemente, sí. Y pues aquí hay, en cuanto al derecho fundamental al nuevo orden mundial, en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos que la categoría jurídico-dogmática, desde una dimensión ética y humanista, concebido como la facultad o prerrogativa convencional estatuida en función de la realización efectiva de los derechos humanos y la felicidad de la persona humana, asumida como medio y fin para la plena materialización de su proyecto de vida valioso, elegido de manera libre, autónoma, con seguridad humana, donde el poder político está fundado en el cuidado y protección de la vida, biocracia, destinado a cumplir y hacer cumplir la obligación imperativa de los estados de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por ser inherentes a la dignidad humana y funcionales al bien común. En una democracia integral, contribuyendo a la conformación de una sociedad más fraterna, humana, armónica, justa, incluyente y equitativa, en un Estado de derechos humanos desde la perspectiva del constitucionalismo humanista o Estado humanista de derecho. Aquí la letra escrita, pues la verdad es que se escucha muy bonito, pero pues la verdad es que vemos que en nuestra realidad, por mucho que nos gustaría realmente tener una sociedad fraterna, humana, armónica, justa, incluyente, equitativa, pues la verdad es que nos hemos visto muy lejanos y ausentes en cuanto a estos temas, y pues cada vez esta meta se ve más lejana por las decisiones que han venido tomando principalmente en nuestro país las personas que nos gobiernan. Parte de ello, pues pudiéramos decir que es incluso la apatía, porque no podemos dejarle toda la responsabilidad a la clase política, a la clase gobernante. Si nosotros, incluso el Estado de Nuevo León, es de los pocos estados de la República Mexicana, si no es el único estado de la República Mexicana, que permite iniciativas de ley o proyectos de iniciativa de ley ciudadanas. No solamente las instituciones de gobierno son las únicas que pueden hacer o presentar alguna iniciativa o reforma de ley a estas leyes de carácter estatal, sino que le permite al ciudadano que la puedan hacer. México es un país en el que existe una amplia variedad de instrumentos para poder hacer valer nuestros derechos, y lamentablemente instituciones que le revisan el cumplimiento de los procedimientos a las instituciones de gobierno. Tenemos auditorías, o existen auditorías para todas las instituciones de gobierno. Lo lamentable es
que incluso la propia autoridad, algo que siempre he comentado, de el por qué actúa de cierta manera, ejemplo, la policía, que es la autoridad que tiene el más tacto continuo con la gente, con la población, la policía municipal, ¿sí? Y es la que más constantemente está en revisión, en crítica, en capacitación, pero a la vez en violación a estos derechos fundamentales. Y me digo, es tanto la capacitación, porque se les dan capacitaciones, y no puede ser posible que en un tránsito o un policía, cuando detienen a una persona, abusan de la ignorancia de la gente. La autoridad comete todas las arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales, abusando del poder y abusando del poder de la ignorancia que tiene el ciudadano. Si nosotros no sabemos realmente cuáles son el alcance de nuestros derechos, la autoridad, ellos creen que la Constitución, cuando establece que pueden realizar una revisión a una persona por autoridad, se refieren a ellos, y no. La Constitución hace referencia a una autoridad judicial que les va a expedir a la autoridad administrativa, en este caso a la policía, una orden para poderlos inspeccionar, porque es un acto de molestia, me están molestando mi andar, mi caminar, mi trayecto entre la calle, porque actué en actitud sospechosa. Por favor, defíname qué es actitud sospechosa, porque el actuar mío le pareció sospechoso, pero es un actuar que siempre lo he hecho o siempre me he desarrollado de esa manera. Ese es un concepto bastante peyorativo, estúpido, tonto, por no decir otra cosa, ¿sí? Sin embargo, cuando uno le exige a la autoridad y se defiende de esas violaciones, tal pareciera que estoy más seguro con los malitos que con la misma policía. A veces hasta te protegen más los delincuentes que las propias instituciones de seguridad. ¿Ok? Estos principios generales del derecho, dichos derechos, están obviamente ligados a la dignidad de las personas, siendo la proyección positiva, inmediata y vital de la misma. El desconocimiento o la vulneración de la dignidad impide precisamente el desarrollo individual y personal. Los preceptos que contienen los derechos fundamentales presentes en la Constitución mexicana, por ejemplo, desde el 17, y que son objeto de la protección en sus distintas disciplinas. La Constitución mexicana da este abanico y de protección a todas las personas sin distinción alguna. Bueno, vamos a dejarle entonces hasta aquí, muchachos, y continuamos la próxima semana, ¿sí? La próxima clase. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, igual. Gracias, Liz. Gracias, profe.